y vamos a compartir. Aguarden un segundito. ¿Están viendo mi pantalla ustedes? No, todavía no. Todavía no. Bueno, entonces vamos a verlo por pantalla. Vamos a compartir primero la planificación y cronograma. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahí me cargo a mí. Bueno, entonces estamos en el ciclo lectivo 2021. Nuestra asignatura se denomina Gestión Ambiental y vamos a presentar la planificación académica de Gestión Ambiental para Ingeniería en Sistemas y Seminario de Sistemas 2 para Licenciatura en Gestión de Sistemas y Negocios. Entonces, vamos a plantear, a mencionar el equipo docente. Quien les habla va a estar a cargo de la asignatura, Sergio Alejandro Company. La mayoría ya me conoce de anteriores asignaturas que hemos cursado durante el plan de carrera. Y tiene una carga horaria de 18 a 22 horas, es decir, de un módulo. Los objetivos planteados para esta asignatura tienen que ver con brindarles a ustedes herramientas básicas para el conocimiento de la gestión ambiental desde un aspecto de enfoque sistémico, tomando como sistema la organización y a una empresa en particular. Vamos a introducir los conceptos para estudiar, conocer y manejar las principales herramientas de la gestión ambiental para su posterior aplicación. Vamos a identificar y desarrollar un marco normativo en el cual se enmarca las leyes de la gestión ambiental en nuestro país. También vamos a tratar de identificar y desarrollar las normas de cumplimiento voluntario en materia ambiental que existen a nivel internacional y además de identificar y comprender los valores de la ética ambiental. Describir y analizar los principales instrumentos de la gestión ambiental es otro de los objetivos, como finalmente también adquirir un conjunto de conocimientos relacionados con la materia bajo estudio. Esta asignatura tiene estos contenidos mínimos: higiene y seguridad, prevención, seguridad e higiene en el trabajo, enfermedades, accidentes del trabajo, clasificación de factores ambientales, riesgos de contaminación, cuidado del ambiente, problemáticas ambientales, desarrollo sostenible, gestión ambiental y legislación. Para lo cual, y para cumplir con estos contenidos mínimos, hemos dividido el programa en 5 módulos. El primero tiene que ver con la gestión ambiental vista desde un aspecto de enfoque sistémico, marcos legales que tienen que ver con la temática. Vamos también a analizar la responsabilidad social ambiental y ética ambiental. En el segundo módulo vamos a introducirnos en el concepto de sistema de gestión ambiental sobre la base de las normas ISO 14000 y cómo están relacionadas con el sistema empresa. En el módulo 3 vamos a ver los temas que están relacionados con la higiene y seguridad en el trabajo y vamos a analizar todos los costos y las estadísticas de accidentes laborales que se presentan en el ámbito laboral. En el módulo 4 vamos a estudiar la conservación y control del medio ambiente y los recursos naturales y aplicaremos como herramienta de análisis el tablero de comando integral. Por último, tenemos el proyecto final en el módulo número 5, donde ustedes van a aplicar todos los conceptos incorporados
durante el desarrollo de los módulos a un trabajo integrador. Tenemos la bibliografía de cátedra, que tiene que ver básicamente con apuntes que vamos a ir cargando en el campus a lo largo de todos los módulos, como así también artículos varios disponibles en la web y un manual de sistemas de gestión ambiental que se basa en las normas ISO 14000 como una guía completa de la aplicación de las mismas. La metodología de la cursada tiene que ver en forma similar con las demás asignaturas de las cuales yo estoy a cargo, es decir, vamos a realizar actividades debido a la actual situación que estamos viviendo en el país y a nivel mundial por la pandemia. Va a ser de actividad 100% virtual, de tipo sincrónica y asincrónica a través del campus, con sesiones de teleclases, teleconsultas, discusiones en foros y tareas colaborativas en entregables y autoevaluación. Ustedes van a formar, por lo que tengo a la vista, son 6 integrantes y lo ideal sería formar entonces 2 comisiones de trabajo de 3 integrantes cada una. Después me van a indicar cómo conformarán cada una de esas comisiones. Entonces vamos a desarrollar la actividad a lo largo de la cursada con clases de metodología expositivo-participativa, son teórico-prácticas con ejemplos de aplicación, y complementariamente ustedes realizarán los trabajos prácticos que colaborarán en la fijación de los objetivos. Las actividades prácticas tienen que ver con trabajos que van a tener que ustedes realizar a nivel grupal, donde en cada uno de ellos tendremos objetivos, bibliografía asociada, preguntas orientadoras y ejercicios de aplicación de respuesta cerrada y de respuesta abierta en el caso de análisis de estudios de casos particulares a una empresa que puede ser virtual o real. Entonces ustedes van a tener que analizar en cada uno de los trabajos prácticos todos los ejercicios que se vayan planteando. Luego de lo cual, cada comisión va a tener que elaborar un trabajo como resultado final del mismo, donde presentarán los informes de cada módulo para su corrección y aprobación, para posteriormente ser evaluados por el docente a cargo, que en este caso voy a ser yo como único responsable de la asignatura. Entonces los informes por ustedes elaborados van a ser entregados para su posterior aprobación en las fechas que tenemos previstas en el cronograma que ahora a continuación les voy a compartir. Les encomiendo entonces destacar la calidad de los informes efectuados, cumplir con las entregas de los mismos y tener en cuenta entonces la estructura de todos los trabajos prácticos para que a lo largo de la cursada tengamos al campus como herramienta principal de comunicación bidireccional entre ustedes y en este caso yo como responsable de cátedra. Entonces la evaluación para aprobar la cursada de la asignatura, tenemos las siguientes condiciones. Entonces vamos a valorar como punto a destacar la participación, reflexión y actitud crítica y la presenciabilidad de ustedes a lo largo de cada reunión virtual que tengamos en esta cursada. Además vamos a tener 2 parciales teórico-prácticos, en cada uno con su respectivo recuperatorio, que deberá ser aprobado con nota no menor a 4, para lo cual deberán responder en forma correcta el 40% del temario teórico y el 40% del temario práctico. Como dijimos, el módulo 5 abarca un proyecto integrador, el cual vamos a tener que presentar y aprobar a nivel de comisiones para su posterior aprobación por parte de la cátedra y cumplir con este requisito para aprobar la cursada.
Entonces los vencimientos, vuelvo a reiterar, para la entrega de tanto el trabajo del módulo integrador como de los anteriores durante la cursada, vamos a tenerlo en el cronograma que ahora vamos a compartir. Esta asignatura no es promocional, por eso se aprueba la cursada y en la fecha de finales van a tener que rendir un examen escrito de las mismas características que vamos a tener en el caso de los parciales, con la única salvedad que va a integrar todos los conceptos de la asignatura. El cronograma que les comparto y que vamos a tener como base para organizarnos a lo largo de la cursada. Hoy tenemos la clase de introducción a la asignatura, vamos a plantear la teoría de la parte A del módulo 1 y a plantear también el módulo número 5 integrador. La clase que viene, bueno, es feriado nacional, luego de lo cual tenemos 2 clases más asignadas para el módulo número 1, las otras 2 siguientes para el módulo número 2, mientras tanto seguimos trabajando con el módulo integrador de la asignatura, al cual van a ir sumando gradualmente los conceptos con el objetivo de ir resolviéndolo durante el transcurso de la cursada. El 28 del 4 tenemos una clase de consulta y repaso, y como ven, tenemos los vencimientos establecidos en cada una de las etapas para ir cumpliendo con cada uno de los módulos 1, 2, módulo 1, parte A, parte B y parte C, y el módulo 2, parte A y parte B, para desembocar el 5 de mayo en la evaluación del parcial número 1. Para acto seguido, acceder a la segunda parte de la asignatura, donde tenemos también 2 módulos, 3 y 4, cada uno con su parte A y B, y simultáneamente ir desarrollando el módulo número 5. También tendremos una clase de consulta y repaso para en esa misma fecha tener la posibilidad de realizar la primera evaluación del recuperatorio del parcial 1 para el caso de, supongo que no va a ser el caso de ustedes, pero posiblemente para algún alumno que no pueda concurrir o por alguna circunstancia no pueda realizar la evaluación parcial en la fecha, en tiempo y forma del parcial 1. En la siguiente semana tendremos previsto para el 16 de junio la evaluación parcial del número 2. El 23 del 6 vencerá la presentación del trabajo integrador y vamos a exponerlo en una clase virtual también para que ustedes lo compartan con la otra comisión y sean también evaluados. Finalmente, en la clase del 30 de junio tendremos la evaluación del recuperatorio del parcial 2 y la entrega de los resultados finales de la cursada. Esto es todo en cuanto al cronograma, perdón, a la normativa y cronograma de la asignatura. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. ¿Ninguna duda? Bueno, entonces esto lo podemos cerrar. Comparto ahora en el campus virtual, como vamos, ustedes están viendo el campus al igual que yo, ¿verdad? No, estamos viendo Sí, el PDF. Ah, no, sí, es verdad. ¿Estamos viendo el campus? No, es un PDF. Ah, a ver. Perdón. Vamos a compartir. Aguarden un segundito. Ahora sí, ¿verdad o no? Sí, ahora sí. Bueno, acá tenemos el campus donde vamos a dividir cada una
en particular de mi materia, no sé cómo se manejan con las demás, pero acá tenemos la normativa cargada en el campus, una presentación de un video que yo realicé para darles la bienvenida. Tenemos un módulo número 1, parte A, con el enlace a la clase del día de hoy, el PowerPoint que vamos a ver a continuación, un aspecto que tiene que ver con bibliografía de referencia que ustedes van a tener que tomar lectura para responder el módulo, un enlace a un material de lectura obligatoria para la autoevaluación, un video reforzándolo para reforzar los conceptos de enfoque sistémico. Acá van a tener que entregar los trabajos prácticos que en este caso lo tenemos aquí individualizado en este PDF como primer tarea del trabajo práctico número 1, parte A. Tenemos este foro para realizar todas las consultas asincrónicas en la cursada, para que ustedes nos realicen todas las consultas de rigor en cada uno de los temas y que sirvan también como respuesta, potencial respuesta para sus compañeros. Y acá vamos a ir cargando, en esta grabación de la teleclase del día de hoy, el enlace que a mí me llega como resultado de la grabación que estamos teniendo en este momento. Y así sucesivamente con el módulo 1 parte B y sucesivos. Entonces, así nos vamos a manejar en cuanto a la estructura del campus, para que ustedes lo tengan claro. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Bueno, vamos entonces a empezar con la teoría general de sistemas. ¿Estamos viendo el PowerPoint ahora? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con el disparador de la teoría que tiene que ver con el módulo 1, parte B, que está relacionado con el enfoque sistémico o también denominada teoría general de sistemas, que, como vamos a ver, es un modelo que representa a la realidad para estudiar a una determinada organización, a una empresa, y para posteriormente analizarla en cuanto a sus entradas, salidas, ambiente y retroalimentación. Y de esta manera, dónde ubicar la gestión ambiental de la empresa como tema principal de análisis que vamos a tener a lo largo de la cursada. Entonces vamos a tener como objetivos posibilitar una visión sistémica de las organizaciones o de aspectos relacionados con ellas, introducir los conceptos de sistema abierto y ambiente, proporcionar una idea del enfoque sistémico, también evaluar de modo crítico la teoría de sistemas. Entonces, continuando con una pequeña introducción del tema bajo estudio que estamos tratando en este primer módulo, vamos a mencionar que esta teoría de sistemas no solamente es aplicable a esta primera parte de la asignatura, sino más bien abarca varias disciplinas y que ustedes también van a tener como referencia para estudiar varias ramas específicas de la ingeniería y de la administración. Vamos a mencionar que la teoría de sistemas es una rama específica de la teoría general de sistemas y representa lo que denominamos el enfoque sistémico a partir del año 60, creado por el biólogo alemán Ludwig Bertalanffy Lanfi, allá por el año 50, y la teoría básicamente se resume en estudiar a lo que denominamos como sistema como un todo, y no como descriptivamente como elementos separados. Entonces, la teoría general del sistema, como su nombre lo indica, abarca la mirada holística, la mirada del todo, para poder estudiar el sistema en particular, como un conjunto de elementos que están relacionados entre sí, persiguiendo un objetivo en común. Entonces, destacando la interdependencia entre las distintas partes. Esa es la teoría general
que vamos a compartir a continuación y que vamos a ejemplificar con un ejemplo concreto. Perdón que se me fue la placa. Entonces, la teoría general de sistemas tiene tres premisas básicas. Los sistemas existen dentro de sistemas, los sistemas son abiertos y las funciones de un sistema dependen de su estructura. Conserva. Vamos a ver el concepto de enfoque sistémico que queremos compartir. Anterior. El enfoque sistémico es una metodología de estudio. Vamos a ver o definirlo como un modelo de aproximación y representación de la realidad, y es un modelo de estudio para analizar, para ver, para estudiar, para entender a una organización, a nuestros clientes y a un sistema de gestión ambiental. Y ustedes lo pueden extrapolar a su vida profesional del día a día, y van a ver la importancia que tiene para cumplir con ese objetivo. Entonces, vamos a hablar del enfoque sistémico y de sus definiciones principales, que son sistema, elementos y la interdependencia entre estos elementos. Las definiciones son las siguientes. Sistema. El sistema, como ustedes sabrán de otras asignaturas, es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí. Estos elementos, cada uno con su propiedad específica, están relacionados entre sí y buscan o persiguen un objetivo común, y destacamos las interrelaciones entre ellos, y no hay una única interrelación entre los elementos, sino que hay varias. ¿Quién me puede dar un ejemplo de lo que acabamos de definir como enfoque sistémico? ¿Cuál es el sistema por excelencia que a ustedes se les puede ocurrir? Un ejemplo. Una organización. Sí, una organización. Y obviamente, una organización que la organización va a ser vista como el sistema, y la organización va a tener un conjunto de elementos. ¿Cuáles son los elementos que potencialmente tiene una organización? Y empleados, por ejemplo. O departamentos, ¿no? Claro, exactamente. Los elementos o las partes integrantes del sistema van a ser, entonces, como bien dijiste vos, es una departamentalización que puede tener la empresa, que puede estar dividida. Si estamos hablando de una empresa informática o de una empresa de sistemas, ¿cómo puede estar dividida esa empresa de sistemas? Por departamento. ¿Cuáles pueden ser esos departamentos? Marketing puede ser uno, puede ser... Producción, desarrollo. Perfecto. Pueden ser, entonces, denominados de distinto tipo, dependiendo del tipo de la empresa y de los objetivos que tenga previstos. Entonces, todos esos conjuntos de elementos que son en una organización los departamentos van a estar interrelacionados entre sí. Otro ejemplo fuera de lo que acabamos de mencionar como organización puede ser el cuerpo humano. Si lo extrapolamos al campo de la ciencia, al campo de la medicina. El cuerpo humano es un sistema que es, por excelencia, puede ser visto como un enfoque sistémico, pues el cuerpo humano está conformado por un conjunto de elementos que están interrelacionados entre sí y que busca un objetivo en común. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. el cuerpo humano también es un sistema que tiene que ver con este enfoque sistémico que estamos mencionando. Entonces, si hablamos de nuestro negocio y los sistemas, vamos a analizar el adentro y el afuera.
cada sistema va a tener un conjunto de entradas por un lugar y va a tener un conjunto de salidas por otro lugar, y todo lo que está fuera de ese contexto o entorno, perdón, de todo lo que está fuera de lo que definamos como sistema, se va a definir como contexto o entorno. Y también podemos decir que se puede analizar como una caja negra, como aquello que la caja negra tiene que ver con analizar un sistema simplemente centrándonos en lo que entra y en lo que sale. Y nos interesará lo que ocurre dentro de ese sistema. Entonces se denomina análisis de caja negra. En una empresa diremos, por ejemplo, que entra materia prima y salen productos terminados. Entonces, vamos a reforzar los conceptos de enfoque sistémico. Entonces, definimos como sistema un conjunto de partes interrelacionadas e interdependientes, dispuestas de tal forma que se produce un todo unificado con un objetivo en común. Estos sistemas también van a funcionar como sistemas cerrados o como sistemas abiertos. Los sistemas abiertos tienen que ver con la permeabilidad del sistema, es decir, aquellos que interactúan dinámicamente con su entorno o el ambiente que lo rodea, al tomar elementos, transformarlos y distribuirlos. Por el contrario, el sistema cerrado es aquel que no interactúa o no se relaciona o no cambia su estado en función al entorno que lo rodea. Entonces, analizando estos dos tipos básicos de sistema, ¿quién me puede dar un ejemplo de sistema cerrado y un ejemplo de sistema abierto? Y abierto puede ser una organización porque está constantemente relacionándose con el entorno. Exactamente. La organización, bueno, por excelencia va a ser nuestro ejemplo de base para toda la cursada. Y otro ejemplo de sistema abierto. Está bien, el cuerpo humano también. Sí, sí. Otro. Puede ser por ahí más, un aire acondicionado. Esto lo estábamos hablando. Un sistema, vos definís el aire acondicionado. Bueno, el aire acondicionado como sistema, muy bien, va a ser un sistema abierto, porque, Claro. porque va a interactuar con su entorno, va a tener entradas y va a tener una salida, y va a interactuar con el entorno que lo rodea. Entonces, muy bien tu ejemplo de un aire acondicionado como ejemplo de sistema abierto. Y un ejemplo de sistema cerrado, si es que lo encontramos, porque es muy difícil encontrar a un sistema que no interactúe con su entorno. Quizás sin profundizar demasiado en cuestiones filosóficas, el universo podría llegar a ser un ejemplo de un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque el universo, si planteamos que más allá del universo no existe absolutamente nada, es el universo en sí mismo como sistema y no tiene entorno, en consecuencia no interactúa con él, por ende se considerará un sistema cerrado. Pero es difícil encontrar en la práctica o en la naturaleza un sistema que no interactúe con su ambiente o medio ambiente, por lo cual el sistema cerrado es muy difícil de encontrar un ejemplo práctico para evidenciarlo. Entonces, habiendo hecho esta aclaración de reforzamiento de definición de sistema y de tipos de sistemas cerrados y abiertos, entonces vamos a mencionar que la organización como un sistema abierto, este es el modelo que vamos a utilizar por excelencia a lo largo de la cursada. Entonces tenemos el sistema como ese fondo en color amarillo claro, donde vamos a tener el sistema propiamente dicho con un proceso de transformación que se aplica luego de
tomar las entradas que conforman la materia prima, los recursos humanos, el capital de trabajo, la tecnología y la información, para, luego de aplicarse ese proceso de transformación a través de actividades laborales de los empleados, actividades gerenciales, y a partir de distintos métodos y maquinaria que tienen que ver con la operación de transformación de esa materia prima, vamos a obtener nuestro producto final, que tiene que ver con los productos y servicios, como salidas, resultados financieros, información y resultados humanos. Todo esto que acabo de mencionar, como sistema, está limitado acá por la zona amarilla, y todo lo que rodea, dijimos, al sistema que estemos considerando, va a configurar el entorno o el medio ambiente, o el ambiente, mejor dicho. Entonces, vamos a tener un entorno que es todo lo que rodea a la organización, y, por último, la retroalimentación, que va a ser lo que ustedes también conocen como feedback. La retroalimentación me va a permitir, entonces, mejorar el sistema a través del análisis de las salidas, comparar esa salida con alguna variable del entorno y, llegado el caso, modificar las entradas para mejorar en forma continua el proceso de transformación. Entonces, viendo este modelo, tenemos 5 parámetros o elementos a considerar a modo de resumen del enfoque sistémico. Tenemos, ¿quién me los puede mencionar? Los 5 elementos. Entonces, ¿quién me puede resumir los 5 parámetros del enfoque sistémico? ¿Cuáles son? Tenemos el enfoque, entonces, sí, esperen que se cortó la... Ahí está. ¿Estamos viendo la pantalla de enfoque sistémico? Sí, la de entradas, procesos y salidas. Perfecto. Entonces, los 5 parámetros a modo de resumen que tenemos que analizar en este modelo son sistema, entradas, salidas, entorno y retroalimentación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esos son los 5 parámetros que tenemos que analizar en el modelo de enfoque sistémico. Repito, sistema, entradas, salidas, entorno y retroalimentación. Entonces, algunas consideraciones finales que tienen que ver con las implicaciones del enfoque sistémico son que la coordinación de las partes de la organización es esencial para todo su funcionamiento apropiado. Las decisiones y acciones de un área de la organización afectará a las otras, considerando esta interdependencia, y las organizaciones no están aisladas, por lo que tanto deben adaptarse a los cambios externos en forma continua. Entonces, el concepto de feedback o retroalimentación tiene que ver con un mecanismo de autocorrección de aprendizaje. La salida se relacionará y se confrontará con el entorno y modificará potencialmente las entradas que influenciarán posteriormente en las respectivas salidas. ¿Quién me puede dar un ejemplo de feedback o retroalimentación? A ver si podemos bajar a tierra con un ejemplo el concepto de retroalimentación. A ver, por ahí con el ejemplo ese del aire acondicionado que tiré. Sí. Podría ser, por ejemplo, bueno,
qué sé yo, cambia la temperatura del ambiente, entonces el sistema tiene que volver a reprocesar la temperatura y modificar la salida de vuelta. Algo así. Exactamente. Sí, muy bien. O sea, estás en función a un parámetro que vos mencionaste, la temperatura ambiente. La temperatura ambiente, en este caso, que es del entorno, entonces provocará una variable que modificará el sistema propiamente dicho a través de una reconfiguración de la entrada para posteriormente modificar su salida. Entonces, muy bueno el ejemplo de feedback o retroalimentación dado por vos en este caso. Vamos a ver ahora, acto seguido, luego de esta serie de placas, un ejemplo práctico para que terminar de bajar a tierra este concepto de enfoque sistémico. Entonces, vamos a diferenciar, que es algo muy importante, sin profundizar demasiado en este concepto de organización, la diferencia entre organización y empresa. La organización lo vamos a definir como un sistema social de dos o más individuos o grupos humanos que bajo una determinada estructura que hemos mencionado como departamentos que la conforman, y dentro de un contexto determinado que controlan parcialmente, desarrollan actividades aplicando recursos en pos de ciertos valores comunes, buscando un objetivo en común. Y las empresas, por el contrario, en este sentido, pero en particular, son aquellas organizaciones que se dedican a los negocios, desarrollan actividades económicas a partir de ciertos recursos, que pueden ser humanos, materiales, energéticos, financieros, etcétera, informáticos, que aplican a procesos de producción de bienes y o servicios, los que a su vez van a comercializar con vistas a satisfacer la necesidad de los consumidores. Esta última definición es la que en la bibliografía vamos a encontrar tanto de organización y empresa. ¿Quién me puede dar un ejemplo en base a estas dos definiciones de una organización y de una empresa para diferenciar estos dos conceptos? Un colegio, por ejemplo, no podría ser una organización que no tiene fin de lucro. Sí, exactamente. Entonces, ¿una escuela me dijiste? Sí, sí. Tomás, bien, una escuela es una organización que aplica tal cual al concepto de sistema social que está conformado por un grupo humano y que comparten valores y que buscan un objetivo común, que sería impartir enseñanza. Y muy bien tu ejemplo de organización, que vos has mencionado ahí la palabra clave, que no persigue fines de lucro. Y empresa, entonces, son todas aquellas organizaciones que, en particular, van a perseguir fines de lucro que tienen que cumplir con ese objetivo económico financiero para sobrevivir. Entonces, un ejemplo de empresa son todas aquellas que encontramos en nuestra vida diaria y que venden productos y servicios para poder entonces obtener recursos económicos para poder sobrevivir. Entonces, las organizaciones y las empresas son una incluye a la otra o no. Les pregunto. Sí, porque la empresa sería un tipo de organización bien. Tal cual. Entonces, como muy bien vos lo has mencionado, la empresa está incluida dentro de la organización. Otro ejemplo de organización que no persigue fines de lucro podrá ser una organización no gubernamental, o un ente de contralor, que puede ser, por ejemplo, la municipalidad del Partido General Pueyrredón, etc. Entonces tenemos una serie de ejemplos de organizaciones que básicamente se diferencian de las empresas, considerando que no persiguen un móvil económico, mientras que estas últimas sí, por parte de las empresas, van a desarrollar actividades con ese no único objetivo, pero sí uno de los principales. Entonces vamos a continuar con la aplicación práctica para que ustedes
tengan como referencia de esta resolución que vamos a compartir para que la tengan en el caso de sus respectivas resoluciones del trabajo práctico número 1, parte A. Entonces tenemos a esta planta procesadora de papa que todos conocemos, está radicada en la localidad de Balcarce, McCain. Tenemos indicada la página web para que ustedes verifiquen la información que vamos a volcar en este ejemplo. Y la consigna del ejercicio, que es la misma que que ustedes van a tener en el trabajo práctico, va a ser analizar la empresa sistémicamente y, utilizando la representación vista, identificar cuáles son sus entradas y salidas, diferenciando el entorno o ambiente en el que opera la misma, sus entradas, salidas y sistema. Y en cuanto a retroalimentación, aplique el concepto de retroalimentación o feedback al inciso A través de un ejemplo sencillo. Entonces vamos a ver el análisis del entorno de la empresa de McCain, competidores. Vamos a encontrar todas estas series de actores o entes, en el caso bajo estudio, competidores, normativas legales, clientes, proveedores, entes, organismo de control, información, etc. Entonces, la idea es ver cómo todos estos actores del enfoque sistémico, cómo los ubicamos convenientemente en el modelo que estamos analizando. Entonces, tenemos el enfoque sistémico, entradas, sistema, salidas, entorno, contexto y feedback o retroalimentación. En el caso de McCain, ¿qué entradas tenemos? Les pregunto. Y la materia prima, la papa. Perfecto, tenemos la materia prima. ¿Qué más? Tenemos materia prima, tenemos... Electricidad. Muy bien, energía eléctrica es otra de las entradas. Perdón, los empleados serían... Y sería una entrada, mano de obra, o sea, una mano de obra, perfecto. Claro, pero ¿se contaría como entrada? Sí, se contabiliza como una entrada considerando que es una mano de obra. Ok. Mano de obra, materia prima, mencionamos, energía eléctrica. Ahora, el ente prestatario del servicio eléctrico, ¿dónde está? En el entorno. Perfecto, está en el entorno. O sea, el ente prestatario del servicio está en el entorno. Ahora nosotros, de la prestadora del servicio, tomamos la energía eléctrica, que es una entrada. La mano de obra, la materia prima. ¿Qué más? A nivel general vamos a tener que tener como entrada en todo sistema, en toda organización o en todo sistema que llamemos empresa, que en este caso es McCain, vamos a tener un flujo de información, o sea, la información propiamente dicha, que va a estar materializada, por ejemplo, en un estudio de mercado. ¿En qué otro elemento podrá ser materializada la información como entrada? Y toda la información que tenemos en la web, en internet, va a ser un material de ingreso de información a través de las entradas al sistema McCain. ¿Qué más? La parte de recursos económicos también entraría como entrada o sería parte del sistema. No, tenemos ahí también, muy bien, Tomás, dijiste vos, el dinero propiamente dicho es un recurso económico que se va a materializar a través de las entradas. Entonces, habiendo hecho este feedback entre ustedes y yo, haciendo alusión a este vocablo que estamos tratando de introducir el concepto, ahí tenemos en resumidas cuentas un itemizado de entradas que va a estar relacionado con la papa, que ya lo dijimos, como materia prima, aceite, va a ser otra de las materias primas,
Maquinaria, que no la mencionamos, que va a ser otra de las entradas, es decir, la tecnología, las bolsas para embalaje de las papas, el agua, la mano de obra, información, dinero y energía eléctrica. Vamos ahora a ver o analizar el entorno. ¿Qué tenemos en el entorno? Dijimos el ente prestatario del servicio. ¿Qué más? Los competidores. También, muy bien, tenemos los competidores, los entes en sus distintas ramas, dijimos prestataria del servicio. ¿Qué otro ente podríamos llegar a encontrar en el entorno? Los proveedores. El Estado. El Estado. Alguien dijo por ahí los proveedores, muy bien. Los Tenemos clientes. también, exactamente. Estamos barriendo con todo lo que hace al entorno, es decir, proveedores, competidores, clientes, sindicatos también que hacen al sistema empresa que nuclea cada rama de actividad, en este caso el sistema McCain tendrá un sindicato que regulará y defenderá los intereses de los empleados, que está en el entorno, no es ni una entrada ni tampoco forma parte del sistema. Vamos a tener los entes de contralor, municipal, provincial, nacional, y dijimos los entes prestatarios de los distintos servicios. Dijimos la prestadora del servicio eléctrico, también vamos a tener un ente prestatario del servicio sanitario, es decir, que proveerá del servicio de agua y cloaca, como lo tenemos aquí en Mar del Plata, a través de obras sanitarias. Va a ser la empresa que se encuentra en el entorno y proveerá de dichos servicios. Bueno, si quedó claro entorno o contexto, tenemos ahora el siguiente parámetro para analizar, que es la salida. ¿Qué tenemos en las salidas? El Producto ya elaborado. Tal cual. Eso, desde ya, como salida, es el elemento clave que tenemos que mencionar. El producto o servicio que tenga como salida la empresa, que fabrique, que procese, que preste el sistema que estemos considerando. En este caso, McCain. La salida va a ser papas elaboradas, prefritas en sus distintos tamaños, en su respectivo packaging. Entonces, ahí tenemos por excelencia el producto como salida. ¿Qué más tenemos en las salidas? Puede ser los residuos. Sí, muy bien mencionado tu elemento de salida como residuo en sus distintas naturalezas, los residuos líquidos, sólidos y gaseosos. Es decir, los sólidos, que son los que tienen físicamente estructura sólida, después vamos a tener los líquidos, que serán los efluentes líquidos que se vuelquen a la red colectora, y por último, los gaseosos que a través de conductos elaborados previamente definidos por parte de cada empresa, vamos a tener un conducto que elimine los efluentes gaseosos como resultado de los procesos de transformación a la atmósfera. Entonces tenemos los residuos en sus distintas naturalezas. ¿Y qué más? ¿Información resultante del proceso puede ser también? Sí, tal cual, Tomás. Información y también dinero como resultado de inversiones que haga la empresa en entidades bancarias o en otras inversiones que tenga la empresa como objetivo. Entonces tenemos, como vemos en la placa, las salidas que van a estar identificadas con papa perfrita en sus diferentes tamaños, con su respectivo packaging, efluentes líquidos, efluentes gaseosos, residuos sólidos, dinero, información, y también van a generar cierta energía que está relacionado con los ruidos, que va a configurar también una salida al entorno que lo rodea. En el caso de McCain, como está radicada en un predio abierto, quizá no interactúe tan
en forma negativa con respecto al entorno que lo rodea, pero sí en el caso de una empresa que estemos analizando quizá un boliche bailable en pleno centro, ahí sí tendremos que analizar esa salida de ruidos al entorno que lo rodea. Entonces tenemos esta ejemplificada en el primer parámetro de entradas, todos esos ítems, en el entorno los mencionados en rojo, y en cuanto a las salidas, las que están individualizadas con el color verde. Entonces tenemos como cuarto parámetro el feedback o retroalimentación, que podrá ser como ejemplo que por medio de encuestas y a partir de quejas reiteradas de los clientes se decide cambiar la maquinaria que fabrique papa de menor tamaño que la actualmente comercializada. Este es un ejemplo del cual podemos tomar como referencia para materializar el cuarto elemento o el quinto de feedback retroalimentación, teniendo como final el sistema propiamente dicho individualizado por McCain. Entonces, este es un ejemplo que ustedes podrán tomar como referencia para resolver el que tenemos planteado en la ejercitación práctica. ¿Alguna duda o pregunta del ejemplo que hemos dado de enfoque sistémico? No, todo bien. Bueno, entonces tenemos los 5 parámetros analizados en esta empresa del sistema McCain con cada uno de sus respectivos ítems que tomaremos como referencia para analizar sistémicamente a cada organización. Entonces vamos a ver ahora, luego de habernos empapado del concepto de enfoque sistémico, vamos a hablar de la gestión ambiental como herramienta para la toma de decisiones. Es decir, citando previamente una cita de William Pittack, donde dice que la gestión ambiental consiste en la organización de las actividades humanas con un balance aceptable entre la calidad del ambiente humano y la calidad del ambiente natural. Los sistemas de gestión ambiental se definen como un mecanismo en nuestra asignatura a través del cual vamos a incorporar criterios ambientales en las actividades cotidianas de una organización para buscar ciertos objetivos. Se comprenden como sistemas porque requieren de acciones programadas, tienen un alcance general que incorporan estándares ambientales en los procesos operativos y de toma de decisiones de una organización. Entonces vamos a ver a lo largo de la cursada cómo estos sistemas de gestión ambiental van a ser conformados y aplicados en la vida útil de la organización a través de un conjunto de etapas que va a comenzar con las políticas que defina la compañía para definir su gestión ambiental, con una planificación, una implementación, operación, una anteúltima etapa de verificación y acciones correctivas y una última de mejora continua. Entonces eso lo vamos a dejar para más adelante, pero en esta primera presentación no quería dejar pasar la mención de cómo conformar y cómo definir un sistema de gestión ambiental. Vamos a ver la problemática en esta primera clase de la gestión ambiental cuando ante una necesidad de gestionar ambiental y socialmente los residuos electrónicos en el caso de una determinada empresa que ustedes podrán, llegado el caso, tener como referencia, ya sea como empleados o como empleadores. Entonces van a tener que tener la posibilidad de gestionar ambiental y socialmente esos residuos electrónicos, desde distintos aspectos, desde factores ambientales que tienen que ver con su toxicidad, su tasa de reciclaje, su exponencial aumento de residuos y un traspaso de residuos entre países. También a través de factores institucionales que tienen que ver con un marco legal, con la falta y escasas iniciativas que tenga una determinada organización para con estos factores y una falta de cultura ambiental que es lo que se pretende neutralizar con esta asignatura en el caso de ustedes cuando tengan que realizar una determinada actividad profesional, no
dejar de lado la actividad del cuidado del medio ambiente. Entonces, ese es uno de los objetivos que pretendemos con esta asignatura, concientizarlos para su actividad futura profesional. También desde un aspecto de factores económicos, donde el reciclaje va a generar recursos, el aumento en demanda de estas tecnologías de la información y comunicación es otro de los factores a tener en cuenta, y cómo va a aumentar esa tasa de recambio. Y por último, vamos también a tener en cuenta los factores sociales, que tienen que ver con las diferencias sociales en el acceso a estas tecnologías de la información y comunicación, con la inequidad territorial en su adquisición y gestión de los residuos, que también puede generar un empleo a largo plazo. Entonces, vamos a ver estos conceptos claves a lo largo de la asignatura, que tiene que ver con el medio ambiente como ese sistema global constituido por elementos de la naturaleza y artificiales que conforman el entorno de la organización en permanente modificación por la actividad humana. Vamos a ver entonces esos residuos que tiene como salida la empresa, como sustancia o elemento o objeto que es el generador, que elimina, que se propone eliminar o está obligado a eliminar en lugares permitidos por parte de los entes que controlan la gestión ambiental de las empresas. Y por ende tenemos residuos peligrosos, que es un residuo o mezcla de residuos que presentan riesgo para la salud pública, por ejemplo en el caso de los hospitales o de las clínicas. Ahí tenemos residuos peligrosos que tienen que ser debidamente transportados y depositados en lugares admitidos por las autoridades que correspondan para su contralor. Entonces, que generan riesgo para la salud pública. En consecuencia, estos residuos peligrosos no pueden ser derivados juntos con los residuos domiciliarios, por eso tienen que tener un tratamiento especial. Los residuos electrónicos también tienen su carácter especial, entonces cualquier dispositivo que utilice un suministro de energía eléctrica y que haya alcanzado el fin de su vida útil tiene esta definición de residuo electrónico y no puede tampoco ser tratado en forma subestimada. Conceptos claves. La directiva de las normas RAE de la Unión Europea, que son las que regulan los residuos electrónicos, se clasifican en 10 categorías. Grandes electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, equipos de informática y telecomunicaciones, y así sucesivamente, pasando por toda esta clasificación que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de dar su respectivo tratamiento y disposición final. Otros conceptos claves a tener en cuenta serán los que se definen como línea blanca, los que son derivados de frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, hornos y cocinas, los de línea marrón, televisores, equipos de música y videos, y los de línea gris, equipos informáticos, teclados, CPU, ratones y teléfonos móviles. Otro de los conceptos claves, habíamos dicho, que tienen que ver con factores económicos para las organizaciones que tienen este tipo de residuos, son los de la reutilización, que pueden generar recursos de entrada de dinero que puede ser reutilizado por parte de las empresas, que son las técnicas de reaprovechamiento de un material o producto sin cambiar su naturaleza original. Para esto tenemos que tener una política de gestión integral de residuos sólidos, que es lo que nos va a dar los sistemas de gestión ambiental que pretendemos trasladar conceptualmente en esta asignatura. Otro de los conceptos claves, como dijimos, es la disposición final segura de todos estos residuos, tanto peligrosos, electrónicos, informáticos, línea blanca, gris, etcétera, que es el procedimiento de eliminación mediante el dispositivo definitivo en el suelo de los residuos peligrosos, con o sin tratamiento previo, a través de estos decretos regulatorios a nivel nacional, número 148, cuando veamos el marco legal en forma resumida, vamos a volver sobre esta cuestión del marco legal. Otro de los conceptos que vamos a tener en cuenta en esta placa clave de repaso de gestión ambiental de línea medio ambiente va a ser el reciclaje, el proceso de transformación
de ciertos materiales contenidos en los residuos en materia prima secundaria para procesos productivos. Es decir, que parte de los residuos potenciales que tenga una empresa podemos reutilizarlos a modo de reingreso en formato de materia prima secundaria para los procesos productivos. Los residuos computacionales. Ustedes, como futuros licenciados en ingenieros en sistemas, licenciados en administración y sistemas, van a tener que gestionar adecuadamente los residuos computacionales. Por ejemplo, en el caso de los componentes de un monitor, tenemos como peso relativo el acero. En un monitor tenemos 790 gramos por unidad, el cobre 300, aluminio 80, plástico 2470, cables 394, y así sucesivamente podemos entonces ver cómo se desagrega en cuanto a componentes cada peso relativo del componente monitor, y cada uno de ellos tendremos que tener conciencia medioambiental para darle el tratamiento correspondiente. Acá tenemos los residuos computacionales del CPU, también dividido por componentes y por el peso relativo en gramos, en acero, cobre, aluminio, plástico, ferrita, cerámica, batería, interruptores, conectores, transistores, ventiladores, etc. Entonces, ustedes, como profesionales de la rama informática, van a tener, y de sistemas, van a tener que tener la conciencia ambiental correspondiente para darle su debido tratamiento y disposición final, en el caso que corresponda a su labor como futuros ingenieros en sistemas. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de mencionar en este disparador teórico de enfoque sistémico y teoría general de sistemas? Yo no. No. Bien. Bueno, entonces tenemos el disparador teórico y a continuación vamos a repasar un poco el contenido del primer trabajo práctico que vamos a tener que realizar a nivel de comisiones, que ustedes después me van a informar cómo se compondrán en 2 comisiones de 3 integrantes. Vamos a compartir ahora. El trabajo práctico número 1. Entonces, estamos viendo el trabajo práctico, ¿verdad? Sí. Sí, bueno. Tenemos módulo número 1, parte A, enfoque sistémico, empresa, organización. Tenemos los objetivos, comprender la tecnología desde un punto de vista sistémico, partiendo de la teoría general de sistemas y sus distintos elementos, definir los conceptos de sistemas, clasificación, propiedades y representación, y aplicar a casos sencillos los conceptos teóricos incorporados. Entonces, la bibliografía ya está cargada en el campus, es el capítulo 17 del libro de introducción a la teoría de sistemas de Adalberto Chiavenato. Quizás sea interesante que ustedes lo refuercen, todo lo que acabamos de mencionar con esta bibliografía, pero si entendieron todo lo que acabamos de compartir con lo que acabamos de, a modo de disparador teórico, representar como teoría de plataforma sustentatoria, es suficiente. Entonces, con estas preguntas orientadoras vamos a reforzar todos los conceptos de teoría que acabamos de mencionar en el día de hoy, definir conceptos de sistema, describir entonces las 2 características básicas del sistema, propósito y globalización, definir los tipos de sistema, los parámetros, la organización como sistema abierto, etc. En el ejercicio 1, ustedes van a tener que resolver, como lo hicimos en el modo de ejemplo de McCain, tendrán que analizar la empresa informática adel.com.ar. Entonces, a esta empresa vamos a desagregarla y analizarla desde el punto de vista sistémico, individualizando, como hicimos en el ejemplo,
a través de su ambiente, entradas, salidas y sistema y retroalimentación, con un ejemplo en el inciso B. En el ejercicio 2 vamos a responder un verdadero o falso y completar esta tabla con información bidireccional, tanto en cuanto a variables como a elemento del parámetro que estemos analizando. En el ejercicio 3 vamos a citar ejemplos de sistemas abiertos y cerrados y ustedes deberán justificarlos. En el ejercicio 4 van a también responder a esta serie de 3 preguntas con base en este disparador de teoría y en la bibliografía de referencia. Y por último, en el ejercicio 5, un verdadero o falso para reforzar los conceptos relacionados con organización y empresa. Esta es toda la actividad del módulo 1, parte A, que tenemos prevista para esta primera actividad del día de hoy. ¿Tengo una consulta? Sí. ¿Las preguntas orientativas también hay que entregarlas? No, las preguntas orientadoras son para ustedes. Ok, perfecto. En el caso de que me las quieran entregar, no hay ningún inconveniente, pero la idea sería reforzarlas, estas preguntas, la respuesta de estas preguntas, para que ustedes tengan la fijación de los conceptos que damos en los disparadores y luego de que ustedes tomen contacto con la bibliografía de cátedra. Entonces, muy buena pregunta para tenerlo claro. ¿Alguna otra duda? Sí. Que para hacer el trabajo lo hacemos en Word y después te pasamos el Word, o lo convertimos a PDF y lo pasamos en formato PDF. El formato puede ser en Word o en PDF, en forma prolija, es decir, cuando digo prolija, con carátula, donde se indique, como ustedes suelen realizar las presentaciones en las demás materias, y supongo, con carátula indicando nombre y apellido de los integrantes del grupo, nombre del trabajo práctico, número del trabajo práctico que estemos tratando, y asignatura correspondiente, en este caso gestión ambiental. Esa sería la carátula. Después, la resolución en formato, ya sea con respuesta cerrada o abierta, de los ejercicios en cuestión, en formato Word o PDF, como más les represente. Es lo mismo, en definitiva, Word o PDF, es lo mismo para el caso. Ustedes deberán cargarlo una vez resuelto. Lo deberán, a ver si estamos viendo el campus. Sí, estamos viendo el campus. Bueno, una vez resuelto, cliquean en la actividad entrega de trabajo práctico y cargan allí el material resultante de cada uno de los trabajos prácticos. Entonces, cliqueamos aquí. Bueno, yo tendría que estar como rol docente, ¿no? Como rol alumno, digamos. Cambiar a rol. Entonces, student. Entonces ustedes me tendrán que realizar la entrega del trabajo práctico. Entonces, correspondiente a el número 1, parte A, número 2, parte B, etc. ¿Alguna duda con relación a los trabajos prácticos? Sí, quería asegurarme de que los trabajos que vamos a realizar son de A3, o Sí. estos son personas. Bien. No, son a nivel grupal. Ustedes me tienen que informar ahora, si es posible, cómo vamos a dividir las dos comisiones para ya dejarlo establecido. Yo estoy con Bárbara. Si alguien más quiere venir con nosotros. Yo me sumo si quieren. ¿Quién es? ¿Quién habla? Julián. Dale, joya. Bien. Dale. Bueno, nosotros estábamos con Tommy y bueno, no sé, Matías, si tenés ganas, que quedaste. Y no creo que me quede otra, así que... Profe, tengo una consulta. A ver, repítame los números del grupo número 1.
Manuel Kosovchi. Manuel Julián. Kosovchi. ¿No lo querés decir vos? Manuel Kosovchi, el segundo integrante. Julián Lemi, con doble M. Y el tercero. Bárbara Schmidt. Perfecto. Espera. Bárbara Schmidt. Bien. Y el grupo 2 se decanta como el resto. Entonces tenemos Franco Bandieri, Diego Tomás Caro, y Matías Solana Méndez. Así es. Perfecto. Perfecto. Profe, te quería consultar del vencimiento de los TP, porque Sí. viste que está la fecha, o sea, hay una fecha para vencimiento del TP1. Sí. ¿Tienen alguna fecha de vencimiento individual o para esa fecha tendríamos que entregar las tres, digamos? Porque vi que tiene partes, digamos. A las tres No, partes. en realidad me van a entregar un trabajo práctico por comisión, no en forma individual. No, pero me Viene refiero con el- a las partes, digamos. Parte A, B y C se tienen que entregar como tope en esa fecha del Bueno, TP1, ¿no? sí, exactamente. Ah, bien, ahora entiendo la pregunta. La entrega de los trabajos prácticos tiene una fecha de vencimiento tentativa, que eso no quita que pueda ser flexible y extensiva hasta como fecha máxima la clase de consulta previa al parcial. ¿eh? Bien, Sí, pero sí, no sí. tiene vencimiento individual cada parte, digamos. No. Bien, buenísimo. Hay una tolerancia, entonces, como fecha tope de entrega de los trabajos prácticos en general, como para el parcial 1, como para el parcial 2 de la clase de consulta. ¿Por qué? Porque yo necesito tener debidamente acreditada la entrega de los trabajos prácticos de cada uno de los grupos en cuanto a los contenidos que hacen a cada uno de los parciales. Entonces ustedes me van a entregar como fecha tentativa la que está indicada en el cronograma y como fecha tope la clase de consulta previa al parcial para entregar los módulos, los trabajos prácticos de cada uno de los módulos. ¿Quedó clara la respuesta? Sí, perfecto. Bueno. ¿Alguna otra que tengan? No. Bueno, y por último, como actividad prevista en esta primer clase es la presentación también del trabajo práctico número 5, que sería el trabajo integrador, que ya es importante presentarlo en esta primer clase y que ustedes lo vayan pensando al menos desde las siguientes y sucesivas clases y desarrollando más avanzadamente a lo largo de la cursada para que lo tengamos en claro y que ustedes vayan disipando las dudas a lo largo de la cursada, que es esta que tenemos aquí en este PDF y ya está cargado en el campus en la actividad trabajo práctico número 5, el módulo número 5. Tenemos este trabajo práctico de proyecto final, donde el objetivo del mismo es presentar un trabajo final que tiene como fin desarrollar los lineamientos básicos para un software de gestión ambiental ideado y creado por cada comisión de trabajo sobre alguna temática en particular. La metodología tendrá que ver con que ustedes, como alumnos, pensarán y seleccionar un tema propuesto que deberán desarrollar aplicando los conceptos vistos durante la cursada, y también existe la posibilidad de que se proponga otro tema no incluido en el conjunto de opciones, previa aprobación por parte mía. Entonces, una vez elegido el tema, ustedes confeccionarán un trabajo final indicando cómo, no realizando el software, sino cómo realizar un hipotético software
de gestión ambiental y en el que se utilizarán las distintas herramientas que vamos a ir incorporando a lo largo de la cursada. Este software de gestión ambiental tendrá un objetivo fundamental para gestionar ambientalmente el cuidado del medio ambiente en todas las empresas, y es desarrollar mejores metodologías de medición. Acá tenemos, yo acá he mencionado, para no tomar lectura de todo este texto que tenemos planteado en la placa, tenemos una serie de objetivos que puede perseguir este hipotético software, que ustedes deberán mencionar cómo desarrollarlo, no desarrollarlo, vuelvo a reiterar, que podrá estar relacionado con reducción de emisiones, que pueden ser de todo tipo de residuos líquidos, sólidos o gaseosos, cómo medir la eficiencia energética, cómo reducir el consumo de hidrocarburos en el caso de una empresa que consuma este tipo de materia prima. Podrá estar relacionado con la eficiencia en el consumo de los recursos o reducir costos de operación. Entonces, a partir de la definición de un diseño del software, ustedes evaluarán y definirán un conjunto de herramientas que serán necesarios para su desarrollo, como pueden ser inventario de emisiones, detección de emisiones fugitivas, sistemas automatizados de monitoreo. Acá tenemos un ejemplo que ustedes podrán echar un vistazo para tomar debida referencia a lo que se pretende mínimamente con el objetivo de este trabajo integrador. Es muy abierto, no hay una única forma de desarrollarlo, por eso es muy interesante que debatan entre los integrantes de la comisión cómo llevarlo adelante. Los contenidos que tendrán que desarrollar sugieren estos pasos. La tarea 1, seleccionar algunos de los software aplicados al campo de la gestión ambiental u otro que sea de su interés, dado que alguno de ustedes podrá estar desarrollando actividades en alguna empresa específica y esté motivado a seleccionar un tema relacionado con la empresa en la cual desarrollen sus actividades. Entonces, en la tarea 2 podrán explicar cómo realizar su diseño e implementación. La modalidad operativa tendrá que ver con confeccionar y entregar el presente trabajo a nivel grupal, y ustedes realizarán el proyecto final utilizando la totalidad de los conceptos que vayamos incorporando y que vayamos viendo en la materia, el que será aprobado siguiendo la modalidad de los anteriores trabajos prácticos, en la fecha prevista en el cronograma, y se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos. Se evaluará la fecha prevista en el cronograma, debiendo exponerlo ante sus pares, como dijimos, en la anteúltima clase de la cursada, y se entregará un informe escrito producto del presente trabajo en la fecha que está en el cronograma. Podremos ir recibiendo fechas, en el caso que ustedes lo vayan materializando, entregas parciales para ir viendo el grado de avance que tengan sobre el mismo. Esto supongo generará muchísimas dudas en esta primera clase, pero no es menos importante ya ir planteándolo e ir debatiéndolo a nivel docente-alumnos y a nivel grupal para que ustedes lo vayan debatiendo. ¿Alguna consulta sobre este trabajo integrador? No, por ahora. Bueno, entonces, salimos del trabajo integrador y tenemos todo el material cargado ya en el campus para que ustedes comiencen a desarrollar las distintas actividades mencionadas. Yo, cuando ahora concluya con la grabación de esta teleclase, entonces detengo la grabación y cualquiera que quiera